Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo y cotilleo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, sobre todo, listos para enterarse de lo último sobre nuestro queridísimo Can Yaman. Porque hoy tenemos un bombazo. Prepárense porque vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar, las recientes declaraciones de la madre de Can Yaman. Sí, escucharon bien. Mamá Yaman ha hablado, y sus palabras han desatado una ola de reacciones y especulaciones. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo afectan estas revelaciones a la imagen del actor? ¿Y qué opinan sus fans más acérrimos? De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar con este jugoso tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con lo último del mundo del espectáculo, el chismorreo más sabroso y las noticias más impactantes. Así que ya saben, denle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el meollo del asunto. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y aclamados a nivel internacional. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en un verdadero ícono, conquistando corazones en todo el mundo. Pero detrás de la fama y el éxito, hay una persona con una historia, una familia y, por supuesto, una madre que lo ama y lo apoya incondicionalmente. Y es precisamente la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, quien ha tomado la palabra en los últimos días, generando un revuelo mediático sin precedentes. Sus declaraciones, que han sido interpretadas de diversas maneras, han puesto en el punto de mira la vida personal y profesional del actor. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Gulden Yaman? Pues bien, para entender el contexto de sus palabras, es importante recordar que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada. A pesar de su fama, el actor ha intentado mantener su intimidad alejada de los focos, protegiendo a su familia y evitando la exposición mediática innecesaria. Él ha sido bastante celoso con su privacidad, permitiendo que sus fans y los medios se concentren en su trabajo actoral y sus proyectos benéficos. Rara vez comparte detalles de su vida personal, y cuando lo hace, es con mucha cautela. Esto ha generado aún más curiosidad sobre su vida amorosa y sus relaciones familiares. Sin embargo, en los últimos meses han surgido rumores y especulaciones sobre la vida sentimental de Can Yaman, especialmente después de su ruptura con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su relación con Leotta fue un torbellino mediático desde el principio. Se les veía juntos en eventos, sus redes sociales estaban llenas de fotos románticas, y se hablaba incluso de planes de boda. La ruptura fue igualmente pública, y aunque ambos intentaron mantener los detalles en privado, las especulaciones y los rumores no tardaron en aparecer. Y fue precisamente sobre este tema, sobre el amor y las relaciones de su hijo, sobre lo que Gulden Yaman decidió hablar. En una reciente entrevista, la madre de Can Yaman se refirió a la importancia del amor en la vida de su hijo, destacando que, para ella, lo más importante es que él sea feliz y encuentre a una persona que lo ame y lo valore por lo que es. Hasta aquí todo parece normal, ¿verdad? Una madre preocupada por la felicidad de su hijo. Es algo que cualquier madre diría, un deseo universal de que su hijo encuentre la felicidad en el amor. Pero fue a partir de este punto cuando las declaraciones de Gulden Yaman empezaron a generar controversia. La madre del actor hizo algunas insinuaciones sobre las relaciones pasadas de Can Yaman, sugiriendo que algunas de sus exparejas no habían sido del todo sinceras y que se habían aprovechado de su fama y su posición. Esto, por supuesto, es dinamita pura en el mundo del chismorreo. Señalar que alguien se aprovechó de Can Yaman es una acusación seria, y las redes sociales no tardaron en explotar con reacciones y especulaciones. Como madre solo quiero lo mejor para mi hijo, dijo Gulden Yaman en la entrevista. He visto cómo algunas personas se han acercado a él solo por interés, buscando fama y reconocimiento a su costa. Y eso me duele profundamente. Estas palabras revelan la vulnerabilidad que a menudo se esconde detrás de la figura pública. Muestra una madre preocupada, que ha sido testigo de la manipulación y el oportunismo. Es una perspectiva muy humana que resuena con muchas personas que han visto a sus seres queridos ser utilizados. Estas palabras, como era de esperar, no tardaron en generar reacciones de todo tipo. Algunos fans de Can Yaman aplaudieron la sinceridad y el coraje de su madre, agradeciéndole por proteger a su hijo de las personas oportunistas.
La base de fans de Can Yaman es inmensa y leal, y muchos de ellos ven a Gulden Yaman como una figura protectora. La apoyaron por hablar claro y por defender a su hijo de aquellos que pudieran tener malas intenciones. Otros, sin embargo, criticaron a Gulden Yaman por entrometerse en la vida privada de su hijo y por hacer juicios de valor sobre sus exparejas. Consideraron que era inapropiado que una madre opinara sobre las relaciones de su hijo, especialmente cuando él es un adulto. Argumentaron que Can Yaman es capaz de tomar sus propias decisiones y que la intervención de su madre era innecesaria y posiblemente perjudicial. Pero la polémica no terminó ahí. En la misma entrevista, la madre de Can Yaman también se refirió a los rumores sobre una posible reconciliación del actor con una de sus exparejas más conocidas, la actriz Demet Özdemir. Aunque no confirmó ni negó la noticia, Gulden Yaman dejó entrever que le gustaría ver a su hijo nuevamente junto a Demet Özdemir, a quien considera una persona inteligente, talentosa y con un gran corazón. Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa, mis chismosos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es legendaria. Su química en la pantalla era innegable, y muchos creían que su amor trascendía la ficción. Estas declaraciones, como pueden imaginar, desataron la locura entre los fans de la pareja, quienes sueñan con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza, con hashtags como #CanDemet Forever y #CanDemet Reunited trending en todo el mundo. Los fans comenzaron a desenterrar viejas fotos y vídeos de la pareja, reviviendo momentos románticos y alimentando la esperanza de una reconciliación. La idea de que la madre de Can Yaman apoyara esta reconciliación solo intensificó la histeria. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir retomen su relación? Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos actores se ha pronunciado al respecto. Ambos han preferido mantener silencio ante los rumores, evitando alimentar las especulaciones y protegiendo su intimidad. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han construido exitosas carreras desde su trabajo juntos, y ambos son muy conscientes del poder de la prensa y de las expectativas de los fans. Su silencio puede ser una forma de protegerse de la presión y de controlar la narrativa. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans sigan soñando y esperando un posible reencuentro. Y es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Ambos actores protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a una pareja que enamoró al público con su romanticismo y su humor. Erkenci fue un fenómeno global, y la actuación de Can Yaman y Demet Özdemir fue fundamental para su éxito. Su conexión en la pantalla era palpable, y su historia de amor resonó con audiencias de todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Y aunque su relación sentimental terminó hace tiempo, los fans nunca han perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente. La esperanza es lo último que se pierde, como dicen, y en el mundo del chismorreo, la esperanza es combustible para la especulación. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de la madre de Can Yaman, es importante destacar que sus palabras han generado un debate interesante sobre el papel de las madres en la vida de sus hijos famosos. ¿Hasta qué punto es lícito que una madre opine sobre la vida sentimental de su hijo? ¿Deben los famosos proteger a sus familias de la exposición mediática? ¿O es inevitable que sus vidas privadas se conviertan en un tema de interés público? Estas son preguntas difíciles con respuestas matizadas. La relación entre una madre y su hijo es una de las más complejas y profundas que existen. Cuando ese hijo es una figura pública, la dinámica se vuelve aún más complicada. Estas son preguntas complejas sin respuestas fáciles. Cada familia es un mundo y cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Sin embargo, es innegable que la opinión de una madre, especialmente cuando se trata de la madre de una figura pública como Can Yaman, puede tener un gran impacto en la percepción que el público tiene del actor. La opinión pública puede ser voluble y las palabras de un familiar cercano pueden influir enormemente en la forma en que se percibe a una celebridad. Y es que al final del día, Can Yaman es mucho más que un actor famoso. Es un hijo, un hermano, un amigo. Es una persona con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. Y aunque su fama lo expone inevitablemente a la mirada pública, es importante recordar que detrás de la pantalla hay un ser humano que necesita amor, apoyo y comprensión. La fama puede ser una jaula dorada,
y es fundamental recordar que las celebridades también son personas con las mismas necesidades y deseos que todos los demás. Así que, mis queridos chismosos y chismosas, después de analizar a fondo las revelaciones de la madre de Can Yaman, podemos concluir que sus palabras han generado un revuelo mediático importante, poniendo en el punto de mira la vida personal y profesional del actor. Sus insinuaciones sobre las relaciones pasadas de Can Yaman y sus deseos de verlo nuevamente junto a Demet Özdemir han desatado todo tipo de reacciones entre los fans, generando un debate interesante sobre el papel de las madres en la vida de sus hijos famosos. Es una situación compleja con muchas capas, desde la preocupación maternal hasta las expectativas de los fans y la presión mediática. Pero al final del día, lo más importante es recordar que Can Yaman es un ser humano que merece respeto y comprensión. Y que independientemente de lo que diga su madre o de lo que se especule en los medios, lo que realmente importa es su felicidad y su bienestar. Deseémosle lo mejor, y esperemos que encuentre el amor y la felicidad que merece. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este tema tan jugoso. Recuerden que este es su canal de chismorreo favorito, donde siempre encontrarán lo último del mundo del espectáculo y las noticias más impactantes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué les parecieron las declaraciones de la madre de Can Yaman, qué opinan sobre la posibilidad de una reconciliación con Demet Özdemir y qué otros temas les gustaría que tratemos en próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.